ya ya se irán incorporando. Bueno, miren, hoy vamos a ver un tema un poco triste, por cierto, por la temática que vamos a ver. Ahora se congeló esto. Y es el tema que tiene que ver con, ustedes están viendo, se frizó, ay, ay, ay. No, no se ve nada. Al menos yo no lo veo. Pensando está. Sí, se quedó pensando. Vamos a esperar que deje de pensar. Bueno, le estaba contando que no puedo dar un curso de análisis e interpretación o un módulo de análisis e interpretación. Ya ustedes vieron la parte práctica, vieron lo que es el análisis vertical, vieron lo que es el análisis horizontal, vieron todo lo que tiene que ver con el análisis, ahora sí, todo lo que tiene que ver con el análisis financiero, todo lo que tiene que ver con los indicadores, el punto de equilibrio, que ustedes vieron la importancia que tiene obviamente el punto de equilibrio. Bueno, bien. Entonces hoy vamos a ver un tema que no sé cuántos del área de contabilidad habrá aquí, pero que es muy importante que ustedes lo sepan manejar, sobre todo que yo le había dicho de que es importante que ustedes sepan, sobre todo cuando estén analizando estado financiero, si se van a dedicar a esto o en su empresa, si ese estado financiero han sido maquillados, han sido de alguna manera, no sube esto, si han sido de alguna manera maquillados, si han sido alterados. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Espérense que hay gente que todavía Profesor, una pregunta antes que usted entre en materia. Sí. En el estado de flujo de efectivo, Sí. regularmente yo he visto como trabajándolo, pero tengo como algunas lagunas ahí. En la clase primera que estaba trabajando el flujo de efectivo, ¿eso es como un estándar o regularmente eso varía? No, el estado de flujo de efectivo varía totalmente, o sea, porque va a depender de las transacciones que haga la empresa. O sea, no hay, acuérdate que el estado de flujo de efectivo está compuesto de tres partes, que es el estado de flujo de operación, Celeste. El estado de flujo de operación son todas las entradas. Hay como un niño ahí que el estado de flujo de efectivo, te decía, tiene tres partes. La primera son las entradas y salidas de efectivo por las actividades propias del negocio. Ese es el estado, o esa es la parte del estado que en la superintendencia, yo voy a decir eso, se lo demuestro ahorita, que en la superintendencia de bancos se toma en cuenta, Celeste, para determinar el flujo, si la empresa tiene capacidad de pago. O sea, si la empresa, esa parte me dice si la empresa está generando efectivo para poder asumir sus operaciones y su compromiso financiero. Y eso varía, eso puede variar de muchísimas razones. Si aumenta el inventario, si se enciende el inventario, si aumenta la cuenta por cobrar, si disminuye la cuenta por cobrar, si aumenta el efectivo, si compré un activo fijo, o sea, varía. Lo importante es que ese estado genere un flujo o muestre que la empresa tiene capacidad de pago para asumir compromisos, pero varía, inclusive se varía más que los otros. Vaya más que nosotros. Y no solamente eso, Yulai que está ahí lo sabe, que en la superintendencia no solamente se exige el estado, sino proyecciones de estado de flujo de efectivo. Entendido. Sí, bien. Vamos a empezar. Wow, qué lento. Aquí yo soy que tengo problema ahora. Bien, vamos a ver. Ok, miren, vamos a ver el tema del maquillaje en los estados financieros. El maquillaje, ese es el nombre como vulgar, pero realmente es fraude de los estados financieros y que consiste en la publicación intencionada, en la publicación o el registro intencional de información falsa, de información no fidedigna en cualquier parte de los estados financieros. Un ejemplo, por ejemplo,
valga la redundancia, muy normal, son estados financieros que estén presentando utilidades, como vamos a ver ahorita, como el caso Enron, cuando en realidad la compañía está generando pérdidas significativas. ¿Para qué hacen generalmente esto los defraudadores? Pues para presentar una situación buena para que un inversionista invierta en la compañía o para que un banco o una entidad la apruebe un préstamo. No sé si ustedes han escuchado, ya eso no se usa porque eso ya está muy regulado, que las empresas tienen tres tipos de estados financieros: los verdaderos, los que entregan a los bancos y los que entregan a la Dirección General de Impuestos Internos. Eso era antes, en la época mía era así, ya no. Ya todavía se usa. Bueno, Yulai, acuérdate que por encima de 25 millones la cosa cambia. Ya medio. Sí, por eso sí. Entonces, según el manual de fraude corporativo publicado por la Asociación de Expertos o Examinadores Certificados de Fraude, hay 5 categorías o 5 tipos, más de qué categorías, son 5 tipos de fraude. El primero es uno muy común, que es el de registrar ingresos ficticios. Los ingresos ficticios o fabricados, que creo que es el mejor nombre, ingresos fabricados, se crean a partir de registrar ventas de bienes o servicios que realmente no ocurrieron, donde muy a menudo las ventas ficticias se ajustan o se borran al final del periodo contable, haciendo como una especie de reverso de esa venta generado mediante como cancelando la venta o haciendo un ajuste. Esto es un problema. Hacer esto trae un segundo problema, que cuando usted está falsificando ingresos en un periodo, entonces ustedes saben que la utilidad acumulada del siguiente periodo se reduce. Entonces eso te lleva a ti a la necesidad de tener que estar generando más ventas ficticias. O sea que también es un disparate hacer eso. También está la diferencia en el tiempo del reconocimiento de los ingresos, o sea, es colocar ingresos en años o en épocas donde más le convenga yo me río porque yo conozco una empresa que hace mucho eso. Lo que se hace aquí esto también se le conoce como sincronización o ajuste de diferencia, es el registro de los ingresos o gastos en periodos incorrectos. Esto con la finalidad de cambiar ingresos o gastos entre el periodo y el siguiente, incrementando las ganancias según se desee. Por ejemplo, puede ocurrir que en diciembre tú hayas tenido mucha venta y tú parte de la venta de diciembre la quieras registrar en enero porque tú sabes que en enero las ventas no van a ser iguales. Eso se da mucho. Yo conozco una persona que hace exactamente eso. La otra es la de esconder gastos. Muy común. La de esconder gastos es uno de los métodos más comunes. Uno de los métodos más comunes es de ocultar pasivos o ocultar gastos o simplemente no registrarlo. ¿Para qué? Para presentar una utilidad ficticia. La otra es la evaluación impropia de activos. Eso es como inflar el valor de un activo, del efectivo, de las cuentas por cobrar, del inventario, de los activos fijos, obviamente con el tema de presentar una mejor posición financiera. Ese es otro disparate porque después eso se va a descubrir, porque cuando usted tenga que vender ese activo, por ejemplo, un activo fijo, un vehículo o un terreno o un edificio, cuando usted vaya a calcular el valor residual, entonces va a tener que ajustar y entonces ahí se va a descubrir de que usted sobrevaluó realmente ese activo. El otro es la revelación insuficiente. Los que son contables saben que hay una doctrina o hay una regla universal de que toda la información de los estados financieros tiene que ser transparente y completa. Y ahí es que viene el tema de las notas que deben aparecer en los estados financieros. Muchas veces para ocultar información, los estados aparecen con información ambigua, que usted busca, por ejemplo, los detalles de las partidas de la cuenta por cobrar en las notas y no le dan ningún tipo de información que le refleje. Por ejemplo, cuenta por cobrar aparece en el activo corriente 50 millones de pesos y usted va, por ejemplo, a la nota y aparecen que son 50 millones de pesos. Sí, coño, pero ¿cómo está distribuida esa cuenta por cobrar? Eso se llama revelación insuficiente o impropia. A lo que somos analistas de crédito, cuando nosotros nos encontramos con estados financieros que tienen ese problema de revelación insuficiente o impropia, es difícil hacer un análisis financiero. Entonces, ¿para qué se hacen fraude?
Obviamente se hacen para desorientar, para engañar, para perjudicar a quién, a inversionistas, a bancos, a acreedores, a los mismos accionistas cuando es el gerente financiero o el gerente general, como hacía Pedro Castillo en el Banco del Progreso, o como el que anda huyendo ahí de Banca América, al Estado o a la sociedad en general. Se hace por dos razones el fraude: para aparentar fortaleza financiera o para aparentar debilidad financiera. Vamos con la primera, que es aparentar fortaleza financiera. Muchas veces existe presión de los ejecutivos de una empresa por mostrar buenos resultados financieros, y lo pueden llevar a recurrir a maquillar, a ponerlo bonito, a ponerlo bien, a ponerlo chévere para quedar bien. Normalmente las empresas que buscan aparentar una fortaleza financiera lo hacen con la mala intención, obviamente, de verse atractivas para bancos, inversionistas, proveedores, etcétera. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se sobrevalúan los activos y los ingresos y se subvalúan, o sea, se minimizan los pasivos y los gastos. Y aquí viene uno muy común en la República Dominicana, como dice Yulai, que es aparentar una debilidad financiera. ¿Para qué? Para, obviamente, defraudar al fisco. Y aquí lo que se hace es que se sobrevalúan los pasivos, se sobrevalúan los gastos, o sea, se exageran, y se subvalúan los activos y los ingresos de la compañía. Aquí están, y esto es una técnica que hemos podido recolectar de cómo hacen las empresas para poder aparentar fortaleza financiera. Lo primero es falsificar documentación del soporte. Ustedes saben que cuando usted va a registrar algún tipo de transacción, usted tiene que tener el soporte. Por ejemplo, si Celeste o Yulai tiene una empresa y la empresa tiene certificado financiero, para poderlo registrar en los estados financieros, por ejemplo, de la empresa de Yulai o de Celeste, que tienen que tener el certificado financiero a la mano para poderlo registrar y después en los estados financieros. Muchas veces lo que se hace precisamente es falsificar esos soportes para mostrar la existencia de algo que obviamente hoy no existe, que obviamente que no existe. Otra es mostrar muchas cuentas por cobrar. Tengo muchas cuentas por cobrar, tengo mucha liquidez, pero resulta que de ese monto de cuentas por cobrar, un 50% son cuentas por cobrar de baja calidad, o sea que son difíciles de recuperar. Otra es mostrar mucho inventario, pero a lo mejor el inventario está obsoleto, está dañado o es de lenta rotación. También, esto me lo encontré yo con una empresa en Puerto Plata, que es mostrar inventario prestado de tercero, como si fuera inventario de la compañía. Eso se da mucho. Entró alguien, por favor, con... Ok. Le decía que también se da el caso. ¡Ay! Se da el caso de pedirle prestado inventario a un amigo para obviamente mostrar un nivel mayor de inventario, mostrar equipos que no existen o que son de otra compañía. Eso se da mucho. También no revelar situaciones de importancia para la toma de decisiones en las notas de los estados financieros, que es la revelación insuficiente. Oigan esto, capitalizar gastos que no cumplen con la característica de diferido, que lo vamos a ver con mayor calma ahorita. Esconder pasivos como préstamos, cuentas por pagar con proveedores, demandas judiciales. También registrar ventas ficticias con empresas vinculadas o empresas que no existen. Eso también se da. Traer ingresos de otro periodo, como conozco yo un caso en Puerto Plata. Estimar ingresos por encima de la realidad, trasladar gastos de periodos posteriores. Entonces también se puede hacer esto, que lo veo mucho, clasificar activos de largo plazo como de corto plazo y viceversa. Clasificar pasivos de corto plazo como pasivos de largo plazo, para que la empresa no me presente tal vez un nivel de endeudamiento tan extremo. Ahora, ¿cómo aparentar debilidad financiera? Que es más fácil. No registrar la totalidad. Esto porque ustedes no lo hagan, no registrar la totalidad de las ventas, no registrar la totalidad de los activos, registrar gastos y pasivos que realmente no existen, falsificando facturas, que se da mucho ese caso,
registrar gastos de otros periodos, inflar el costo de venta, lo veo yo muchísimo. Factúrame tal mercancía con un 10% por encima, eso se da. Y también realizar transacciones con empresas offshore. Ustedes han visto todo el escándalo que se ha armado ahora con los Pana Paper, los nuevos, los paper nuevos, que es la forma de cómo muchas empresas multinacionales desvían gasto a empresas de papel o compañías vinculadas a compañías offshore para esconder gastos. Eso se está dando mucho. Miren, uno de los fraudes más comunes aquí es el de registrar activos diferidos que no son. Vamos a hablar un poquito de lo que son activos diferidos. Pese a que se clasifican como un activo, como un recurso, realmente un activo diferido no es un recurso, es un gasto que ya se pagó, pero que todavía no ha sido usado. Es lo que ustedes conocen como gasto prepagado. Y el principal objetivo es de los activos diferidos es precisamente no registrar ese gasto en ese mismo año. Por ejemplo, usted puede alquilar una empresa, para que me entiendan, puede alquilar un almacén por 5 años y tiene que pagar $500,000, pero lo va a usar por 5 años. Si registra esos $500,000 en el primer año, va a ser un gasto muy fuerte. ¿Qué es lo que se hace? Dice, bueno, yo voy a diferirlo. ¿Qué hago? Lo voy a pagar como si fuese a plazo. Y el primer, o sea, no que ya yo lo pagué, pero en los estados financieros lo voy a diferir para que no tenga un impacto tan fuerte. Entonces, el primer año yo voy a poner 100,000 pesos como gasto, ¿verdad? Y 400,000 pesos como activo diferido. Eso en el año número 1. En el año número 2, yo pongo 200,000 pesos como gasto y 300,000 pesos como activo diferido. Fíjense cómo desmontar un gasto en los estados, registrándolo por periodo para que no tenga un impacto. Eso, desde el punto de vista contable, es permitido. Eso ocurre, por ejemplo, con los seguros pagados por adelantado, los alquileres pagados por adelantado, hay a veces también la papelería. Esos son cargos diferidos. El problema está cuando usted agarra gastos normales de la empresa y usted se pasó y para no registrar pérdida, usted dice que lo difiere cuando no son activos obviamente diferidos. A medida, entonces eso ocurre mucho. Yo conozco una empresa que tiene un volumen de activos diferidos que no son gastos anticipados, son gastos operacionales que los están escondiendo a través de activos diferidos. Eso es un fraude, eso es presentar una situación anómala. También hay que tener cuidado. Aquí en la República Dominicana no se da tanto, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países desarrollados, chicos, que son los activos intangibles. O sea, son bienes, recursos que tiene la empresa, pero que no se ven, que no son percibidos físicamente, pero se consideran activos porque precisamente ayudan a la empresa a generar un rendimiento económico. Ahí están, por ejemplo, el valor de la marca, el conocimiento de metodología de trabajo, las patentes de invento y el goodwill. El goodwill es como la reputación de la empresa. Hay varios tipos de activos intangibles, como los identificables, que son las marcas o derechos, los no identificables, como por ejemplo la estrategia de publicidad. Están también los adquiridos, que son por ejemplo las concesiones o las franquicias, y los que son desarrollados por la misma organización, que son cualquier gasto de desarrollo u organización. Hay que tener cuidado que no me estén inflando los activos con activos intangibles. Sí, profesor, ahora, en caso de las emisoras tienen uno bien alto, que son las frecuencias. La frecuencia es un activo intangible, claro. Así mismo es. Por ejemplo, también un activo, le digo, un activo intangible, la franja de los conchos. Claro, usted tiene un cosita, pero la franja no tiene un valor, pero usted no lo ve. Yo creo que la franja no es el carnecito es el derecho de uso del vehículo. Ahora, para que se dé el fraude financiero, chicos, tienen que darse 3 situaciones. La voy a poner aquí, que es, aquí está, la necesidad. Si se conjugan estas 3 cosas, hay un fraude seguro en una empresa. La necesidad de hacerlo o la presión,
la capacidad de hacerlo y la más importante, la oportunidad. Porque usted puede tener la capacidad o la necesidad, pero si no se presenta la oportunidad, no lo va a hacer. Entonces, la oportunidad es lo que precisamente deben trabajar las empresas con lo que ustedes conocen como controles internos. Vamos a ver un poco el tema de las condiciones que el fraude, que son la necesidad, que puede ser un incentivo o una presión. Por ejemplo, un gerente financiero que sabe que le van a dar una borona si presenta resultados superiores a $1 millón, puede verse incentivado a cometer un fraude para conseguir esa retribución. También está un contable que está, o sea, eso se llama un fraude condicionado por incentivo. Pero también puede existir casos de presión por necesidad, una persona que tenga ansiedad. Yo he visto muchos casos muy tristes, por ejemplo, de gente que tiene, por ejemplo, un hijo enfermo, que tiene la mamá con cáncer, que inclusive yo conozco un caso de un señor que defraudó a la empresa para financiarle los 15 era la presión que tenía con los jodidos 15 de la hija, que el tipo cometió un fraude en la empresa. Para que ustedes vean que hasta por eso. Lo segundo es la oportunidad, que es lo más importante. O sea, la condición necesaria para cometer un fraude es la oportunidad. Y esto ocurre cuando una persona abusa de su posición de confianza dentro de la empresa y puede resolver cualquier problema, con la percepción baja del riesgo de ser descubierto. O sea, es una persona que tiene tanto poder o tanta influencia o se ha concentrado tanta responsabilidad en él que cualquier cosa que haga, nadie se va a dar cuenta y él lo sabe. Y él lo sabe. Y hay algo que es muy común, que es la racionalización, que es que quienes generalmente cometen fraude financiero lo justifican. No, porque mira que mi jefe también lo hace, es que mi familia no necesita, es que lo estoy cogiendo porque he prestado de la caja chica que lo estoy cogiendo, yo lo voy a devolver dentro de 3 meses. O sea, generalmente este tipo de personas que cometen fraude se consideran inclusive personas honestas y tratan de justificarse con pensamientos éticos de que lo que hacen no es ilegal. Usted no ha escuchado de que aquí todo el mundo hace eso. ¿Cuál es el problema? Yo, miren, chico, una reflexión con eso. En un país con tan bajo nivel de institucionalidad, es muy común que en muchas empresas, y ustedes lo saben, se den ciertas situaciones que ustedes dicen, caramba, que algo se haya hecho algo malo, ¿verdad? Que se haya hecho una costumbre en una entidad. No deja de ser malo no deja de ser malo, ¿eh? Entonces siempre, como dice el refrán, la soga corta por lo más corto. O sea, señores, aunque ustedes sepan que todo el mundo lo está haciendo, no lo haga, porque después le va a pegar a usted, como siempre pasa. ¿Qué se puede hacer para evitar el fraude contable? Identificar cuáles son esos riesgos dependiendo del tipo de la empresa y la actividad. Establecer un sistema de control del dinero, del efectivo, eso es vital en las empresas. Por ejemplo, una empresa que maneja mucha salida y entrada de efectivo, o sea, mucha tesorería, tiene que realizar diariamente conciliaciones entre cobro y pago con el extracto de los bancos, o sea, y la contabilidad. También hay que hacer arqueos. Eso funciona mucho. Bueno, los que trabajan en banco lo saben, que eso se da y son sorpresas para precisamente segregar funciones. Eso es muy importante. Usted no puede concentrar tantas funciones o tanta responsabilidad en una sola persona, porque si lo concentra, le está dando mucho poder y puede cometer en su momento algún tipo de fraude. Tiene que haber segregación de funciones para que el que sigue vigile lo que hace el anterior y así sucesivamente. Contratar personas honestas, señores. El reclutamiento a veces falla, el reclutamiento de personal, y obviamente fijar muy bien, y esto es un fallo que estoy viendo con más frecuencia de lo que yo quisiera en muchas empresas, y es delimitar, no especificar las funciones, delimitar hasta dónde usted llega y hasta qué puede usted hacer y qué no puede hacer usted en una empresa. Eso se llama fijar correctamente la responsabilidad de cada persona. Eso es importante para evitarse, obviamente, problemas. Vamos a hablar de casos famosos de fraude. Enron, no voy a entrar aquí mucho en materia porque lo vamos a ver ahorita. Bear Stearns, un banco de inversión que en la crisis bancaria, en la crisis financiera del 2008, estaba vendiendo productos tóxicos basados en hipotecas subprime, en hipotecas
basura. Y un caso que yo seguramente a ustedes les dará risa. ¿Ustedes se acuerdan de Daewoo? O ustedes son muy jóvenes para eso. Que decían de que, oh, ¿y quién va a lavar? Daewoo. Daewoo es una compañía surcoreana creada en 1982 por un famoso Kim Woo-chun, que Daewoo lo que hacía eran carros, no eran tanto lavadoras, electrodomésticos. Daewoo lo que hacía eran vehículos de muy bajo costo, eran carros, eran como los Sonata de ahora, porque eran carros coreanos. En 1997, cuando explota la crisis financiera en Asia, se descubrió que la compañía tenía compromisos impagos de 70,000 millones de dólares, señores. Y el tipo el Kim Woo-chun, se la pasaba por todo el mundo presentando libros de cómo convertirse en un empresario exitoso. Tolete de ladrón. En 1998, la compañía tenía pérdidas, el holding, o sea, la central tenía pérdidas de más de 414 millones de dólares. Y aquí en la República Dominicana, los que tienen más de 40 años saben lo que ocurrió aquí hace ya precisamente hace 20 años. Estamos hablando del 2002-2003, que fue la que en esto yo sí puedo hablar mucho porque a mí me tocó la amarga experiencia de trabajar en el Banco Mercantil cuando quebró. La crisis de 2003 ocurrió según un análisis que se hizo y una auditoría que se hicieron a los bancos de que habían registros contables inadecuados, maquillaje, contabilidad paralela y fraude contable. En el banco que yo trabajaba, que era el Banco Mercantil, había un banco 2, estaba la contabilidad normal. Oigan esto, había un banco 2, que era una contabilidad paralela donde se registraban los préstamos malos en pesos. Había un banco offshore donde se registraban los préstamos malos en dólares. Y había una financiera atrás del banco que los préstamos malos chiquitos se transferían en diciembre. Entonces, cuando el banco registraba los estados financieros, presentaba, ay, qué chulo, presentaba toda la cartera buena. Los préstamos avinculados, eso de estarse prestando a amigos, familiares, relacionados, ya eso se acabó. Los que trabajan en bancos saben que ya no se pueden hacer préstamos a entes relacionados. Falta de controles internos, obviamente, mala calidad de la cartera, bajas provisiones por riesgo de crédito, falta de liquidez y aumento de costo de fondos, los famosos bancos offshore o bancos fuera de sistema, como se le conoce, y una mala supervisión. Yo me acuerdo cuando yo era analista en esa época, que yo me acuerdo que la superintendencia no es como hoy. Yo fui analista y yo sabía que la supervisión era bastante mala, no es como ahora o como era cuando yo trabajaba en la super, en la gestión pasada, hace que será, Yulai lo sabe, que es muy estricto en el tema actual de la supervisión. Ustedes vieron lo que ha pasado, lo que ha pasado con Banca América. Banca América venía mal de hace mucho. Banca América desde 2015 estaba registrando pérdidas. Y mi ex jefe, el señor Luis Armando Asunción, le puso un plan de reorganización en el 2019 y tenían que cumplirlo en el 2020. Lo que yo no sé por qué esperaron tanto. No sé por qué Alejandro esperó tanto para girarle, porque era hasta el 2020. Me imagino que con las elecciones y el cambio de gobierno, a lo mejor por eso no le giraron, pero un banco que venía mal. Un banco que no cumplía ni siquiera con el índice de solvencia, que es un 10%, y registrando pérdidas. Y para colmo, el presidente del banco es un sinvergüenza que, como ustedes vieron en la prensa, tiene causas abiertas en muchísimos países. Que esa es la gran crítica que yo hago. Coño, hay que tener más cuidado, porque también con el Banco Peravia, los dos dueños, dos venezolanos, andan prófugos de la justicia, y el de este banco también anda prófugo de la justicia. Entonces, coño, hay que tener un poquito más de cuidado a quién le estamos dando licencia para operar el banco aquí en el país, que es una de las críticas que yo realmente hago al sistema. Y hablando de ladrones y otras hierbas aromáticas, vamos a hablar de los principales delitos financieros. Está el cohecho. Ese es el nombre técnico de lo que ustedes conocen como soborno, o mejor dicho, la coima o la mordida, como en México le dicen mordida al soborno. Y es cuando una autoridad o funcionario acepta o solicita dádivas o dinero o regalos a cambio de realizar o omitir un hecho. Yo no sé si Yulai andará por ahí, sí, pero yo sé que en los bancos, Claro. yo me acuerdo, Yulai, que en mi época yo no podía recibir regalos
de cliente, y si lo recibía tenía que informarlo o tenía que registrarlo precisamente para evitar esa situación. No, así es, así es. Así Ni es, siquiera, sí. incluso yo no lo recibo. A mí a veces me encuentro yo en la oficina un regalo que me lo deja un cliente importante. Pues tiene que ser un cliente muy conocido y yo lo reporto inmediato. Así es, para evitar ese problema. El otro es el abuso de confianza. Profe, por muy mínimo que sea. Hay montos en el banco. Sí, por eso le pregunto. En el banco, yo no sé, Yulaya, allá, pero en el mercantil, cuando yo trabajaba, era por encima de 10,000. Si el valor del regalo era por encima de 10,000 pesos, tú lo tenías o que reportar o lo tenías que devolver. En Ademi son $100 el top. Coño, pero eso no es nada. $100. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Pedro, allá? $100. Ok, si pasa de ahí, reportado. Sí. Allá Bien. no es tope en sí, pues, sino que yo lo reporto cualquiera, no importa el monto. No han dicho tope, pero yo reporto cualquier regalo. En el mercantil había un tope, creo que eran 5 o 10,000 pesos. Pero bueno, lo importante es que si se lo dieron, por lo menos repórtelo, para que después no digan que usted le aprobó el préstamo porque le dieron un regalo y ahí se mete usted en un lío gratis. El abuso de confianza, que es cuando un ejecutivo abusa de la confianza que ha sido depositada en él por los propietarios, que es lo que se conoce como apropiación indebida o secuestro institucional. La estafa, que es el engaño, la entrega de un bien patrimonial o la entrega de algo que realmente no existe, y se le conoce como el tumbe. Aquí están las famosas pirámides financieras, los esquemas Ponzi, Telex Free y todas esas hierbas aromáticas. Hay un señor que murió en abril, muy famoso, que en el año 2008 fue metido preso por tener una pirámide financiera enorme. No sé si ustedes saben lo que es una pirámide financiera, un esquema Ponzi. Es una estafa más vieja que Racá, porque la gente sigue cayendo. Telex Free era una pirámide financiera. Se lo voy a explicar. Es como que yo voy a donde Celeste y le digo a Celeste que yo soy un inversionista, que yo tengo una empresa de inversiones y que si ella me da a mí 5,000 pesos, yo al final del mes le doy 7,500 de retorno. O sea, le estoy dando 2,500 más. ¿De cuánto es el retorno? De un 50%. Celeste, feliz porque yo le he dado un 50% de rentabilidad. Lo que Celeste nunca me pregunta de dónde saqué yo los 2,500. ¿De dónde yo lo saqué? Al final yo voy donde Katy al final del mes y le hago el mismo cuento, que yo soy inversionista, que yo soy, y de los 5,000 que me da Katy, 2,500 se lo doy a Celeste. Entonces, ¿cómo funciona la pirámide? Se le va pagando a los inversionistas viejos con las inversiones que hacen los inversionistas nuevos, y así sucesivamente. Es un sí. Supuestamente, yo no lo he visto, pero no sé si alguno aquí lo ha visto, que supuestamente Netflix, el documental del estafador de Tinder, lo vi anoche. Se trata de eso, supuestamente le quitaba dinero a una para pagarle a la otra y así sucesivamente. Sigan ahí las mujeres creyendo en yo soy me reí. Lo vi anoche precisamente. Wanda fue que habló. Sí. Señores, Sí. vean eso, vean comprando sueños. Señores, vean la estafa de Tinder para que ustedes vean cómo hay tipos que son geniales para estafar. Señores, no todo lo que brilla en oro, y menos de que señores, esa vaina de que busca un tipo de que por celular y que si lo doy para la derecha, de que machea y me junto. Señores, usted sabe lo que señores, con tanto hombre degenerado que hay en este país, con tantos enfermos sexuales, usted tiene que irse a un sitio, juntar con un hombre de que porque usted lo conoció, de que por una aplicación, y para colmo usted se pone de boba, de que pagarle pasaje y que con tarjeta de crédito. Hay que, excúseme, hay que ser bien imbécil para caer en ese tipo señor, investigue quién es o sea, por el amor de Dios. Y de que empezó a pedirle cuarto, ya sospeche, esto está raro. La primera muchachita, la noruega, En vez de dar quitando. A la noruega, a mí me dieron ganas de darle 2 galletas. A la primera. Él estafó con 250. Sí, señores, por Dios.
Yo voy a tener que ver ese documental desde que termine la Vaya, Señores, es lo más, de grande que del vean caso de que es, vean lo la grande clase, del caso vean es, la estafa del Tinder. lo Señores, grande del caso es que ese tipo sí. A mí me pasó vendió algo un sueño de parecido. empresario multimillonario, de que un negocio de venta de diamantes. diamantes y de vainas raras. Y yo no entiendo, señor. ¿Quién le pasó algo ahí? ¿Quién comentó algo? A mí. A poner una F ahí mismo. Dime, Me Glenny. pasó algo parecido, profe. Ajá. Yo busqué a un señor que estaba, Ajá. yo quería mandar a hacer unos muebles y él me dijo que tenía que darle el 50%. Yo fui a la tienda, le entregué 45,000 pesos. Ay, y padre. todavía, eso fue en mayo Lo pasado. mueve y el mueble no ha llegado. El mueble nunca apareció y ¿Y el todavía estoy tipo? en la altura de juego que el señor me está debiendo dinero. Señores, cuando alguien le pide el 50% adelante de algo, investigue primeramente si dónde está el negocio, Yo fui al dónde está negocio. ubicado. Yo fui a la mueblería. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue? ¿Se desapareció? No, que el señor después me dijeron que él tiene muchos problemas y con el dinero mío, él le pagaba a los otros clientes que le quedaban mal. Ah, pues él tenía Entonces, una pirámide. Él tenía una especie de pirámide financiera, sí. Entonces Pero a mí él me paga cuando una persona le da un le dé abono otro, y sí. todavía me está debiendo dinero. Eso se llama, Yulai me va a entender, en términos bancarios, puentear. Haciendo puente, haciendo puente, haciendo puente, haciendo puente. Este tipo fue el más famoso porque la pirámide de Madoff fue de 50,000 millones de dólares en plena crisis financiera del 2008. Ahí lo condenaron a 150 años de cárcel. Él murió en el año pasado, en el mes de abril. Y Telex Free, usted sabe la cantidad de gente que yo le advertí, de mí se rieron, que yo era un estúpido, que yo no quería ganar dinero, que yo era un chopo, que era otro. Y yo después me reía a Alejandro Fernández, mi primo, también lo denunció. A Alejandro lo llegaron inclusive a amenazar de muerte. A Alejandro, porque Alejandro le daba piña, le decía a la gente. Y ahí hay otro, ahí hay otro abogaducho, de que ustedes han visto en Nuria, de que la herencia de la familia Rosario, y el tipo pide dinero. Señores, eso es una estafa. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. El desfalco. El desfalco es cuando un funcionario permite mira, muchos de los que están ahora mismo del INAVI y todo, es por esto que están presos y por la próxima que vamos a ver. El desfalco es cuando un funcionario permite el dispendio en el manejo del dinero que origina un faltante en la rendición de cuentas. Eso, por ejemplo, se da mucho en las empresas donde a la secretaria le dan una caja chica y ella se pone a prestarle dinero a los demás empleados con la caja chica y se pone a falsificar con comprobante. Y después, cuando viene el arqueo, viene el problema. Hay uno parecido al desfalco, que es la malversación de fondos. La malversación de fondos, la diferencia es que los fondos te lo dan a administrar, ¿verdad? Pero tú los desvías a otro destino no autorizado. Es como que, por ejemplo, a Noelia le den un dinero para administrar un negocio y ya lo coja y lo deposite en su cuenta y se vaya de viaje con ese dinero. Eso es lo que sería la malversación de fondos. Y uno que ustedes todos lo conocen porque ha estado muy de moda con el tema de la ley 155-17 de la prevención del lavado de activos, es el lavado de dinero, también conocido como blanqueo o lavado de activos, que es el proceso en el cual, esto es muy sencillo, fondos, dinero que provienen de actividades ilegales, ilícitas, criminales, se quieren hacer pasar como actividades legales para que circulen sin problemas en el sistema financiero. Y por último, para pasar al caso de Enron, le quiero dejar con esta frase muy importante y creo que la apliquen en su vida. La honestidad es un regalo muy caro. No lo esperes de gente barata. Así que, bien. Vamos ahora a hablar de uno de los fraudes financieros más recordados y más traumáticos, tan traumático que como consecuencia de este caso se tuvo que hacer una ley para evitar que las empresas siguieran maquillando los estados financieros. Es un caso un poco viejo, un caso que tenía más de 20 años, porque todavía hoy tiene repercusiones, que era el caso de Enron. Enron era una de las compañías más grandes del mundo del sector energético. También se involucró en productos, en commodities y servicios.
En 15 años, Enron pasó a ser la principal vendedora de gas natural en el mundo. Esta empresa comercializaba prácticamente entre el 20% del, oigan esto, comercializaba casi el 20%, una quinta parte de la energía de Estados Unidos, y por 5 años consecutivos, para que ustedes vean quién era esta empresa, fue la empresa más innovadora. Claro que estaban innovando, falsificando los estados financieros. Estos 3 tristes tigres que están aquí, los 3 están, bueno, Andrew Fausto sigue preso. Jeffrey Skilling fue el último presidente de la empresa cuando se declaró en quiebra en el 2001. Este señor del medio es azaroso, es un experto financiero que fue la mente maestra. A ese fue el que se le ocurrió el de ocultar, maquillar. Todavía está convicto, está todavía preso, o sea, que tiene muchísimo tiempo, que es Andrew Fausto. Y Kenneth Lilley fue el que creó la empresa de Enron. En el año 2000, hace ya 22 años, llegó a ser inclusive la 7ª compañía más grande del mundo. Tenía 20,000 empleados en más de 30 países, y las acciones en aquella época, que era un número elevado, hace 22 años, una empresa que cotizaba la acción a $90 era alto. Y el eslogan era todo lo contrario de lo que practicaban: respeto, integridad, comunicación y excelencia. Entonces, es una empresa que se fusionó en 1985, nace de Natural Gas, que se fusiona con Internorth. Y obviamente en 1988, con la privatización de la industria antes en Estados Unidos, en los años 80, la energía era pública. Y a partir ya de 1988 se privatizó, como aquí, la energía eléctrica. Y Enron se convierte en la primera compañía en construir una planta de energía eléctrica. Entonces, en 1991, el presidente Jeffrey Skilling propuso, y aquí viene el primer error, reflejar el valor económico de los activos de Enron, pero al precio de mercado, no al precio, o sea, no a precio contable, que son dos cosas diferentes. En 1997 se meten en otra empresa que se llama Enron Energy Services. En 1999, otra empresa más crean, porque ese es el problema, que se van involucrando en muchas cosas. Se crea Enron Intelligent Network, que es una plataforma de aplicaciones en internet. Eran tan poderosos que en el año 2000 limitaron la oferta de gas en California para que subieran los precios, señores. Impresionante, para que ustedes vean lo poderosa que era esa empresa. ¿Cómo inició la crisis de Enron? Bueno, empezó a crecer de forma desorganizada, a coger dinero prestado, a comprar compañías, a conformar muchas compañías, y eso hacía que la compañía creciese exponencialmente, y obviamente los inversionistas estaban a la expectativa, y obviamente empezaron a dirigirse a otras industrias que eran mucho más complejas. Señores, zapatero a tu zapato, y obviamente necesitaban mucho efectivo para comprar esas empresas. Entonces, Enron, como intermediador del mercado energético, necesitaba mucho cuarto en liquidez, por lo que acudió a los bancos para obtener, obviamente, financiamiento. Y aquí fue que empezaron los problemas, porque su endeudamiento, chicos, llegó a tal punto que para obtener nuevas líneas de crédito, todos los millones que tenían en deuda fueron escondidos en diferentes empresas subsidiarias o empresas offshore, que se le fueron pasando toda esa deuda para obviamente generar ganancias, que todavía eso se da hoy en día. O sea, que teníamos una empresa que era como una telaraña, o sea, era una estructura corporativa que involucraba, oigan, más de 3,000 sociedades a través de un holding. Un holding es una empresa que administra acciones de otras empresas, para que ustedes sepan lo que es un holding. Y obviamente esto era una red que, para poder desenmarañar todo ese lío, se necesitaba una auditoría bastante creativa y profunda. Además, también en Estados Unidos, los reguladores, en este caso la SEC, que es el órgano regulador, también fue un poco laxo, no se involucró mucho, permitió también mucho hacerse de la vista gorda, y con estas manipulaciones contables, Enron pudo vender en la bolsa acciones sobrevaluadas a través de instrumentos financieros para ocultar
sus pérdidas. Entonces, los extraordinarios montos que se obtenían en las transacciones se manipulaban a través del valor futuro hipotético. Por ejemplo, es como que yo le diga a Yesmeira que le voy a vender esta grapadora a 5 pesos, pero que se la voy a vender a 10 porque yo creo que dentro de un tiempo va a valer 10. Eso es lo que se llama el valor futuro hipotético. O sea, venderte algo ahora, pero con un precio que tú entiendes que va a tener mayor en el futuro. Oigan qué disparate. Entonces, aquí viene el fracaso de una de las más grandes empresas de auditoría que había en el mundo, que era Arthur Andersen, que era una de las auditoras más confiables y más reconocidas, y lamentablemente nos dimos cuenta del mal manejo que llevaba de la contabilidad de Enron. Como todo en la vida, también estaba involucrada el tema de la política, porque este señor Ley era un donante sospechoso, donaba de forma sospechosa. No sé si ustedes saben que en Estados Unidos tú puedes donar, pero es ilegal hacerlo de forma por la izquierda o con montos que por encima de un monto. Este señor tenía contactos en la Casa Blanca y obviamente sin una correcta auditoría, Enron presentaba unos números maravillosos. Había una VP, una vicepresidenta, una doña ella, Sharon Watkins, que ya había expresado que se estaban haciendo cosas malas en el manejo contable de Enron. Entonces llega agosto del 2001, se descubre con el tema de la crisis del 11 de septiembre, la crisis, se descubre que Enron no estaba tan bien como se creía. Su principal ejecutivo renuncia y advirtió que Enron podría hundirse por su maquillaje contable, o sea, que cantó. Entonces, señor Enron, a través de sus estados financieros, tenía un agujero de una pérdida aproximada que estaba escondida de 600, ustedes saben que una pérdida de 6, en esa época, una pérdida de 638 millones de dólares y una reducción de su capital de 1.2 billones. Ahí fue cuando los reguladores, lamentablemente muy tarde, empezaron a investigar. Se lanzó un artículo muy famoso, yo lo leí en el Wall Street Journal, y obviamente para poder subsistir, Enron empezó a emitir bonos, pero nadie compraba los bonos porque se consideraban lo que se llama junk bond, bonos basura, que son bonos basura, bonos con muy baja calidad crediticia, o sea que tú lo compras y la posibilidad de que te paguen es bastante dudosa. A finales de 2001, Enron reconoció que habían inflado, que habían exagerado sus utilidades y se declara en la bancarrota por 3 razones: ganancias infladas, una deuda enorme oculta y trucos en la contabilidad. En el 2002, el Departamento de Justicia comenzó muy tarde una investigación criminal que eso inclusive se llevó al Congreso, estuvo el FBI involucrado. Muchos perdieron su trabajo. El precio de la acción se desplomó a 61 centavos. Más de 20,000, que eso es lo más triste, más de 20,000 personas se quedaron sin trabajo. Se perdieron pensiones y jubilaciones. 30 personas imputadas, entre ellas Ley, Fasto y Skilling, con condena de 45, 6 y 24 años. Ley falleció en el 2006, o sea que no se perdió nada. Deuda de casi 32,000 millones de dólares. Los accionistas perdieron 26,000 millones de dólares y se elaboró una ley, que es la famosa ley Sarbanes-Oxley, que ustedes, algunos ya empezaron a trabajar, que es una ley que persigue y que prohíbe el maquillaje de los estados financieros. O sea que en Enron no solo existieron problemas económicos financieros, sino también contables, lío político, lío de ética, entre otros. Chicos, esto muestra que la repercusión que tiene lo de llevar malas prácticas contables y de no regirse por prácticas éticas en el mundo de los negocios. Yo me acuerdo del caso de Telefree. A mucha gente se le dijo, hubo gente que hasta cogió dinero prestado, Ahí hay otro que se llama Cristian Casablanca, que ve los números de la loto. Señores, pero yo le voy a decir algo. Si yo, Manuel Fernández, tuviera la capacidad de yo visualizar
de que los números al otro, lo voy a decir, juego yo. O sea, que no me venga este tipo. No, que se sacaron, claro, por la ley de la probabilidad. Porque eso existe. O sea, yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que jugaba mucho casino y me dijo que él estaba feliz, jugó la ruleta y se ganó 30,000 pesos. Y él estaba feliz. Y yo le hice la pregunta más lógica. Ok, usted te gasta 30,000 pesos, pero ¿cuánto ha gastado para ganarte 30,000 pesos? Ha gastado como 400. Señores, los chelitos son muy difíciles, son duros de ganar. Señores, vamos a cuidar. Entonces, hay una última tareita, que es esta tarea, para que no me la mezclen con el trabajo final, es hasta San Valentín. La tienen que subir hasta el lunes. Ustedes van a hacer una pequeña investigación sobre otros fraudes financieros. Investiguen, no pueden coger el de Enron, cualquier otro, menos el de Enron, y ustedes van a hacer un análisis, una investigación de cómo ocurrió, quién estuvieron involucrados, todo. Y ahí está, obviamente, los requisitos. Ojo con la falta ortográfica, todo bien en orden, los textos justificados, con coherencia, hoja de presentación, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Ojo, eso para entregar el lunes, para que no me lo mezclen con el trabajo y la presentación final. Y el foro de debate, que es precisamente que usted explique, analice, ya ahí participaron, veo que Flor y Jenny y Keren, las felicito. Investigue qué es, en qué consiste la ley Sarbanes-Oxley, que aquí tenemos algo parecido, que es el reglamento de evaluación de activos. Antes de finalizar, voy a recordar y compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el trabajo final. Recuerden que ustedes ya están conformados en grupos. Ustedes ya me imagino que habrán buscado los estados financieros. Recuerden que no tienen que presentar el nombre original de la empresa. Los estados financieros pueden ser ficticios. La empresa puede ser ficticia. A mí eso no me importa. Los estados financieros pueden ser del 90, del 2000. No importa. Lo que me importa es la información. Pero tienen que ser 2 periodos. No tiene sentido analizar un solo año. Ustedes van a hacer como hicimos con el primer caso. ¿Se acuerdan? El de los almacenes Carrasco, donde van a presentar ustedes van a hacer el vaciado, obviamente, van a presentar el cuadro con todos los indicadores. Recuerden que no es lo mismo una empresa comercial que una empresa de servicio, que cambia un poco, y hay 2 tipos de forma de evaluarlo. Van a hacer su presentación, van a hacer una introducción, que cómo explicar qué es lo que ustedes van a hacer, la descripción de la empresa, línea de negocio, fecha de fundación, principales productos o servicios, ubicación, tiempo en el mercado, todo ese tipo de cosas. Después el cuadro, tal como ustedes ya lo han hecho en las tareas. Después el análisis financiero siguiendo el orden, señores. Ventas, liquidez, eficiencia operativa, endeudamiento, rentabilidad. Y después van a poner fortalezas, debilidades y al final las recomendaciones, una conclusión sobre su trabajo, la bibliografía en el sistema APA 7ª edición y los anexos. En los anexos, ustedes lo que van a poner son los estados financieros. No me pongan los estados financieros de principio. Esos son anexos, como se hace en todos los análisis. Recuerden los criterios de evaluación, claridad y coherencia, un lenguaje técnico, un lenguaje acorde a un estudiante de maestría de la UAPA, un estilo de redacción financiero. No llene la investigación de letra, use recursos, flujogramas, imágenes, cuadros. Para eso se hace obviamente el cuadro. La investigación yo les recomiendo que el trabajo que la hagan en Word, pero suban en PDF para que no se disgregue como ocurre. No tienen que subirme el Excel. A mí eso no me interesa. A mí me interesa el análisis. Inclusive yo voy a dar por bueno y válido toda la información financiera que yo vea ahí. Letras en Arial 12, color automático, espacio 1.5 entre líneas, texto justificado, que aquí hay gente que no sabe qué es lo que son los textos justificados, que tienen que ir todo parejo. Los márgenes, los párrafos tienen que ser del mismo tamaño, no de diferente tamaño. Ojo con la falta de ortografía, que aquí todavía he visto yo poniendo canción sin acento en la O. Ojo, el mínimo es de 8 páginas sin incluir la presentación, o sea que con lo gráfico y con todo lo pueden hacer. Si no llegan a las 8 páginas no hay ningún problema, pero que se acerque a las 8 páginas y enviar en el plazo previsto. Eso en cuanto al trabajo final.
que tienen que entregarlo, le voy a dar un día más. No va a ser el jueves 17. Para que tengan un día más, lo van a entregar a más tardar, o sea, de mañana en 8. El viernes 18 para yo el sábado o el domingo, a más tarde el lunes, estarle publicando. La presentación, tienen que mandarlo todos, aunque, o sea, todos los miembros del grupo tienen que subirlo a la plataforma para poder corregirle. Y tienen que ponerle el nombre de cada participante. Entonces, la presentación en PowerPoint, te la van a hacer. Cada grupo va a disponer de 15 minutos. Yo anoche tuve 4 excelentes presentaciones de grupos Ducatesi de alta gerencia. Lo hicieron bastante bien y eran grupos de 5 y 6 personas. Prohibido poner fotos de los miembros del grupo, que eso no se usa. Eso no le agrega absolutamente nada al trabajo. La presentación deberá tener un máximo de 12 slides, incluyendo la presentación. Y sigan el siguiente orden: presentación, descripción de la empresa, que tiene que ver con la línea de negocio, fundación, principal de producto, bla, bla, bla. Después el cuadro. Después del cuadro, indicadores, un slide para las ventas, un slide para la liquidez, un slide para la eficiencia operativa, un slide para el endeudamiento, un slide para fortaleza y debilidades y un slide para las recomendaciones. Así que yo soy flexible, si le dio 13 slides, no hay problema. O sea, no tampoco es una camisa de fuerza, pero no me pongan ni que 20 slides, que me vuelvo loco viendo eso. Y cuidadito también con el tema de la falta ortográfica y los acentos en la presentación. Recuerden que como si ustedes estuviesen haciendo una presentación al consejo de administración de esa empresa. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, duda para si no pasar la lista? Profe, yo tengo una inquietud. Dale, Celeste. No es propiamente del trabajo, no, es de los fraudes, como estábamos hablando. Sí. Una hermana de mi esposo, es decir, mi cuñada, era la persona que ellos tienen una tía afuera en España y ella vino aquí y sacó una casa financiada. Y entonces mi cuñada era que ella le depositaba, iba al banco a pagar todos los meses. ¿Qué pasa? Que mi cuñada en un momento limpiando la habitación, ella iba guardando todos los recibos en un bolso. Claro. Y ella de que empezó a limpiar, a sacar y vio esos papeles y dijo, wow, qué bien están, pero parece que los puso en la cama. Al siguiente mes, cuando ella va a pagar, y como ella tiene el número de cuenta, ella no lo encuentra en los papeles, pero como tiene el número de cuenta del préstamo, ella va y dice que ese número, ese préstamo no aparece. Eso fue en la Asociación Popular de aquí de Santo Domingo, en la zona oriental donde yo vivo. ¿Qué pasa? No aparece. Entonces pusieron a investigar y no aparecía. Año y medio. El préstamo. No apareció el número de préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenía año y medio ella. Pero espérate, ¿y los recibos de pago tienen que decirte el número del préstamo? El asunto es que ella no encontró los recibos porque aparentemente ella cuando estaba limpiando se le fueron en la basura. El asunto es que ella, vino la presión ahí, la mamá y todo eso, que no se encontraban, que los pagos. Bueno, entonces posiblemente podían perder la casa. Ella tuvo que hacer un préstamo personal en una institución para pagar todo el dinero, las 18 cuotas. Yo toda la vida me he quedado con esa inquietud. Ella tuvo que trabajar mucho tiempo ahí con los bichos castillos que no pagan mucho porque no podía cambiar de trabajo hasta no pagar ese préstamo. No se quería arriesgar. El asunto es que yo he tenido siempre esa inquietud que cómo es que el gerente no va a encontrar alguna amonestación que le enviaran, porque es que nadie que dure 18 meses puede tener el activo. Entonces, como usted trabajó en eso, en entidades financieras, yo me he quedado siempre con esa curiosidad. No tenía una notificación, no tenía nada. ¿Cómo es que no apareció ese número de cuenta y dónde fue ese dinero? Lo primero, a ver, ahí hay algo, Yulaya, ayúdame, aquí hay algo que yo no entiendo. Ella fue a la Asociación Popular y solicitó un préstamo. Ella, ¿no? No, la tía de ellos. La tía fue... Un préstamo hipotecario, es hipotecario. Para comprar una casa.
Ellos sí, porque es que ellos financian. En la casa es la garantía. Es un préstamo hipotecario. Pero ella, entonces, el familiar tuyo le hacía el favor de pagar la cuota del préstamo. No, ella, porque era la tía, lo mandaba de fuera, ella iba al banco y lo pagaba y guardaba el recibo. Eso es lo que estoy diciendo, entonces guardaba el recibo. Entonces, ahí hay algo raro porque me parece extraño que una entidad de tanto prestigio como la Zona Popular no haya registrado ese préstamo. Se supone de que hay un contrato. A ver, ella debió haber firmado un contrato hipotecario que le debieron haber dado. El contrato estaba ahí, el contrato, ellos llevaron todo, pero no, lo que ellos no tenían era evidencia de pago. Ellos lo trataron como que nunca se había pagado. Entonces, si no hay préstamo. O sea, el préstamo existe. O sea, que ella no debía entero el préstamo. Sí. Y qué raro. Pero entonces ahí hay un problema ahí, porque si ella supuestamente no pagó 18 cuotas, le tuvieron que ejecutar la casa o le tuvieron que intimar la casa, entonces no le llegó ninguna cuando intimación. ella va a pagar, bueno, el asunto que se tuvieron que mover y tuvo que coger el préstamo, porque ahí fue que le dijeron que le podían intimar la casa, ella se movió y buscó. Pero después de 18 cuotas no le intimaron la casa, eso está rarísimo. No, y no llamaron. Está rarísimo. Mira, dile, ella tiene que ir a ProUsuario, allá a la superintendencia de banco y denunciar eso. Y llevar toda la documentación, porque tiene que tener algún tipo de documentación. Entonces ella se presionó porque no quería que la tía creyera que ella se cogía el dinero, se presionó y cogió un préstamo en otra institución y saldó la cuenta. Pero Celeste, ¿y los recibos que a ella le daban decían el nombre de eso? Fue que ella estaba limpiando la habitación unos días antes y lo tenía en un bolso. Y pero en esos recibos que ella perdió, decían el nombre, porque cuando viene a ver que ella le estaba pagando un préstamo a otra gente y por eso salía que no estaba pago ese préstamo, que ella lo debía entero, porque quizás hasta por un número que tú te confundas, que ponga de más o de menos, que ponga, qué sé yo, 5 en vez de 6, ya tú estás pagándole a otra gente. Entonces, si los recibos no decían el nombre tampoco de la señora. Eso es que ella dice que sí, porque yo nunca tuve un recibo en la mano. Ella dice que sí. Ella dice todo eso, pero no aparecía un número de cuenta. Entonces, en el contrato no dice número, nomás decía en el contrato. ¿Cómo dice el profesor? La vivienda tal, ubicada en el sitio tal, que está aquí. Sí, porque el contrato va a tener la hipoteca para el que ella solicitó el préstamo, o sea, va a tener la descripción de la vivienda que se supone que ella puso como garantía. Ella debió ver, exacto, lo que dice Wanda, ella debió haber ido al banco y solicitar que le entregaran el título de propiedad, porque deben entregarle, no sé si ustedes conocen. No se lo entregan hasta que ella tenía cancelado. Pero ella debe tener el del deudor. El duplicado de ella tiene que tener el duplicado del acreedor. No, sí. al revés. A ella le entregan el título original, el duplicado de acreedor pertenece al banco. Entonces, tiene que tener, inclusive otra forma de averiguarlo, es yendo a registro de título y sacar una certificación de no gravamen. Ahí va a aparecer si la propiedad está hipotecada o no. No, pero que el punto no era estaba hipotecada. Porque el punto, exacto, lo que Celeste dice eso, que la vivienda sí estaba hipotecada. Lo que aparecía era que ella no le había hecho. No había pagado. Tiene que ir. Lo que yo digo es que ustedes que trabajan en esa institución, no aparecía, entonces nunca apareció. Sí, pero lo extraño es que, Celeste, lo extraño es que después de 18 meses que no le, porque mira, un banco, y lo saben los que trabajan en banco, a la primera cuota le mandan una carta, a la segunda le mandan la segunda carta y a la tercera cuota vencida le mandan una intimación. A ella le debió haber llegado. Bueno, se puede dar el caso también. Muy difícil el gerente porque se la puso. Mira difícil. ¿Qué pasa, Celeste? También tiene que ir a ProUsuario y denunciar. No, profesor. Ella saldó. Ella vio. Exacto, eso era lo que iba a decir. Eso fue lo duro. Que pudo haberse dado el caso, profesor, porque